días, estimados participantes, y bienvenidos al encuentro que tenemos planteado para el día de hoy. Este sería nuestro segundo encuentro. Les voy a agradecer que el día de hoy vamos a hacer la clase lo más participativa posible. ¿En qué sentido? Vamos a ir planteando cada una de lo que son los temas que vamos a desarrollar, y la intención es que cada uno de ustedes inicie a participar de manera activa, ya que como ustedes pueden haber revisado, Rosirio, voy a apagar tu micrófono, ok, gracias. Como ustedes pueden haber revisado dentro del plan de evaluación, pues la participación activa dentro de lo que es las clases presenciales tiene un porcentaje. Perfecto. Cualquier situación o cualquier intención de participar, por favor lo hacen saber a través de lo que es levantar la mano. Okay, esta es donde dice reacciones, levanta la mano y de esa manera llevamos un orden para poder ir interviniendo. Voy a comenzar a compartir pantalla. Hoy vamos a desarrollar este primer módulo de teoría organizacional y educación. Como bien lo saben, mi nombre es Jordi Sánchez. Yo voy a estar desactivándoles el audio y se los activo o ustedes mismos lo activan al momento de que yo les dé la palabra cuando levanten la mano. Por favor, no duden en levantar la mano, por favor, ¿sí? O pedir el derecho de palabra cuando estemos desarrollando los temas. Lo importante del tema que vamos a desarrollar el día de hoy es entender que la teoría organizacional no es algo ajena a los procesos de educación. Las organizaciones, muchas veces nosotros planteamos el hecho de que una organización, una institución, una empresa, y esa filosofía empresarial, esa filosofía organizacional es ajena a cualquier entidad pública o cualquier entidad educativa. Entonces nosotros vemos como que las características de esa organización son diferenciadas a lo que nosotros pudiésemos aplicar dentro del contexto educativo. Y nada más errado que eso. Nosotros, como buenos gerentes, como buenas personas profesionales dedicadas a este ámbito, tenemos que tomar características esenciales, principales, positivas, proactivas de lo que son las organizaciones y revisarlas. Para eso se estudia dentro de lo que es esta teoría de la organización, cómo es una organización desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno. Y lo principal que quiero que nos llevemos claros todos el día de hoy es que dentro de la organización pues existen otros organismos, otros seres con necesidades únicas, especiales, otras necesidades que no son únicas, sino son globales, pero son individuos. Y esas individualidades presentan comportamientos, bien sea desde el punto de vista individual o desde el punto de vista grupal. Y eso es lo que vamos a ir revisando. En la medida que nosotros entendamos que esos comportamientos, bien sea individuales, bien sea grupales, bien sea sociales, bien sea organizacionales, en la medida que los entendamos, los conozcamos, podamos referirnos a sus características, pues de una u otra forma nosotros podemos tomar mejores decisiones, podemos hacer una mejor planificación o planeación de lo que es los objetivos de la organización y podemos entender muchos elementos del comportamiento de esa organización, mejorar el clima de la organización y, por supuesto, obtener mejores resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de teoría organizacional y educación, como les decía, vamos a ver los comportamientos internos que pueda tener esa organización. Entonces, les pregunto yo a ustedes, cuando nosotros hablamos de comportamiento organizacional, nosotros vamos a ver el comportamiento de la organización en general o el comportamiento interno de la organización. ¿Qué creen ustedes que se refiere a eso? Comportamiento organizacional. ¿Con qué se comerá eso? ¿Qué es eso? Hola. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días, profe. Edith Mosquera. Edith, cualquier cosa, levantando la mano, pero adelante. Para mi concepto, una teoría organizacional debe tenerse en cuenta los dos aspectos, tanto a nivel interno como a nivel externo a las instituciones. ¿Por qué? Porque una depende de la otra y sin una no se puede dar la otra. Entonces se tienen que tener en cuenta los aspectos
positivos y negativos de cada organización para Perfecto. poder llegar a un futuro, a una futura organización bien establecida con todos los organismos que tengan en cuenta a todas las clases sociales, si es posible, puesto que eso va a ayudar a que las organizaciones tengan en un futuro a toda la población y que cada una de ellas dé su concepto al respecto. Muy bien, Edith, pero te perfilo algo de lo que me estás diciendo. Fíjate que vamos al comportamiento, ¿sí? Me estás hablando de la teoría en general, excelente, pero la idea de hoy es ir directamente al comportamiento. Entonces, voy a seguir desactivando los micrófonos, no quiero tener la opción de apagarlos todos. Por favor, entonces, en la medida de que no estén interviniendo, por favor, no vamos a encender los micrófonos para que cuando esta grabación salga, para los compañeros que no pueden estar presentes, pues salga con la calidad que ustedes y que los que van a ver se merecen. Perfecto. Entonces, comportamiento organizacional. Fíjense que les decía que tenemos que perfilar y decir qué es el comportamiento. Entonces, ¿qué es el comportamiento? El comportamiento es una serie de conductas, de actuaciones, de acciones que nosotros vemos que se desarrollan. Si hablamos del punto de vista organizacional, pues vamos a entender qué es dentro de la organización. ¿Qué es una organización? Para ustedes, ¿qué sería una organización? Es otra de las preguntas con las que podemos iniciar el día de hoy. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Ya cuando mezclamos esa serie de acciones que se dan dentro de la organización, pues nosotros podríamos entender qué es el comportamiento organizacional. Fíjense que una de las cosas que tenemos que concluir el día de hoy es que el comportamiento organizacional, como bien lo decía la compañera Edith, puede generar un impacto. Al nosotros tener claros desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, pues podemos generar un impacto dentro de lo que es la organización. También hay que tomar en cuenta para el comportamiento organizacional los individuos. ¿Quiénes son los individuos dentro de la organización? Fíjense allí, docentes, rectores o directores, obreros, personal administrativo, especialistas, supervisores, estudiantes. Todos estos son los individuos que nosotros tenemos que estudiar al momento de hablar de comportamiento organizacional y educación. También podemos hablar de grupos. Fíjense, hablamos de individuos desde la posición de cada uno de los integrantes de esa organización, pero nosotros también podemos hablar del grupo porque el comportamiento grupal también afecta. El comportamiento individual afecta sin duda alguna, pero cuando todos esos individuos se reúnen, pues podemos intervenir desde el punto de vista grupal. Ya vamos a hablar contigo, Paola. Dentro de estos grupos tenemos los grupos estudiantiles, los liderazgos que puedan surgir para el manejo de esos grupos, el comité de padres, las subculturas que se dan dentro de lo que es la institución educativa y las tendencias que puedan haber en ese momento. Ya vamos a hablar de cada una. Primero vamos a escuchar a Paola que quiere intervenir. Hola, buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, cuando usted hablaba de comportamiento, pues es ese conjunto de conductas sobre cómo se comporta el individuo dentro de la organización. Y esto puede ser tanto individual como grupal. Perfecto. Y hay unos factores que son los que inciden en la forma como estos se van a comportar dentro de la organización. Algunos factores como la participación, la motivación, cuando es individual y cuando es grupal, cada uno tiene unos factores relevantes. Excelente. Muy bien, Paola. ¿Puedo hablar, doctor? Es que se me perdió el icono de pedir la palabra y tengo que Sí. aplaudir. Hombre, y adelante. Adelante, Lucero, creo que es la que está interviniendo, ¿sí? Sí, señor. Muchísimas Vamos, Lucero, gracias. te escuchamos todos. Jorge, ya vamos con... Te escuchamos todos, Lucero. Ok, muchísimas gracias, doctor. Saludarlo a usted y a todos los compañeros. Pues para mí el... Te dices así, perdón que te interrumpa, me pueden decir yo, ¿ok? O profesor, ¿no? Incluso fíjense que yo a ustedes las llamo directamente por el primer nombre, entonces vamos a hacerlo más fluido, ¿ok? Entonces, sin ningún problema, mi nombre es Jordi, ¿ok? Ok, Jordi, muchísimas gracias. Pues Adelante. para mí el comportamiento
es la forma en que el ser humano o los diferentes seres, también los animales, tienen de relacionarse con sus congéneres, con el medio ambiente, con las demás personas, la forma de relación incluso también con los espacios físicos que tenemos. Para mí, de acuerdo a esta forma de relación, es la que da para que dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, dentro de los compendios que existen de personas que trabajan, que elaboran, que prestan un servicio, tengan diferentes organizaciones. Está la organización formal y está la organización informal. La organización formal es la que nos estipula como la jerarquía, las funciones y los deberes que cada uno debemos cumplir, ¿sí? Y la organización informal es aquella que me permite relacionarme de manera directa con las demás personas que hacen presencia o que conforman esa organización. Y no solo forman parte de la organización los trabajadores, por así decirlo, quienes prestamos el servicio, sino a quienes les prestamos el servicio. Entonces también existe esa interacción externa de la razón de ser de nuestro servicio, como la razón interna entre las personas que prestamos ese servicio. Como también existe la interacción con el medio ambiente que ha tomado bastante relevancia en estos momentos. Excelente, Lucero. Fíjate, para rescatarlo, lo que nos dice la profe, es importante el hecho de hablar de esa organización desde el punto de vista formal, que es esa del organigrama, donde nosotros tenemos definidas cuáles van a ser las categorías de cada uno de los miembros que forman parte de esa organización, y esa informal, que ya es la que permite esa interrelación, esa comunicación, esa empatía, ese vínculo de pertenencia que se da entre seres humanos, y como definición básica, pues somos seres sociales. Vamos a continuar entonces para que no, al final no tengamos que ir de carrera. Entonces, fíjense, dentro de lo que es el comportamiento organizacional, nosotros podemos hablar de individuos y de grupos. Individuos, como les decía, todos y cada uno de los seres humanos que forman parte individual, personalísima, con necesidades intrínsecas y extrínsecas propias y también que se pueden compartir dentro de la organización. Y los grupos ya es cuando todos esos individuos se unen desde el punto de vista social. Como les decía, hablamos de estudiantes, liderazgo que surgen dentro de esos grupos, que pueden ser liderazgo docente, liderazgo estudiantil, el comité de padres, las subculturas, que son estos pequeños grupos que vamos viendo dentro de los alumnos, dentro de los diferentes participantes, dentro de los estudiantes, que vemos que tienen cierto patrón de comportamiento, ciertos patrones para vestirse. Entonces vemos que los que son deportistas y atletas se van a un grupo, vemos que los que les gusta la música se van a otro, vemos los que en el recreo pues realizan actividades físicas recreativas, ya de mucho más desarrollo físico, que corren, saltan, y vemos lo que de repente se sientan en jugar ajedrez o cartas, ¿ok? Y lo que son las diferentes tendencias. Aquí incluso vamos a tocar temas como lo que es el uso de la telemática o de esta tecnoformación. Entonces, seguimos con lo que tenemos pautado. Podemos ver el comportamiento organizacional, como bien lo decía hace rato la compañera, intramuros o aguas abajo, que es el comportamiento organizacional dentro de la organización, y también podemos nosotros ver el comportamiento de lo que rodea esa organización y que va a afectar, porque hay situaciones económicas, culturales, geográficas, incluso del clima, que pudieran afectar el comportamiento interno de lo que es la organización. Para esto se estudia, se analiza, se evalúa, se compara desde el punto de vista interno, y también nosotros podemos mejorar, ser eficaces y alcanzar objetivos cuando nosotros entendemos cómo se comporta la organización. Para esto, nosotros vamos a comenzar a desarrollar lo que entendemos como los fundamentos individuales del comportamiento organizacional. Recuerden que decíamos que hay fundamentos generales, fundamentos en los cuales nosotros podemos hablar de esa organización desde el punto de vista grupal, pero también podemos entender esa organización desde el punto de vista individual y entender que cada uno de los individuos que forman parte pues tienen vidas propias, y que dentro de esas vidas propias hay necesidades propias
únicas, individuales, y que al momento de ir a la organización pues pueden de una u otra manera afectar rendimiento, clima, compañerismo, conseguir objetivos. Quise ilustrarles allá en la lámina, fíjense, 4 individuos con diferentes necesidades y con diferentes expresiones, que no sabemos lo que están pasando en ese momento, que no sabemos las necesidades que tienen y que se encuentran desenvolviéndose dentro de la organización. Y para eso es necesario entender los movimientos internos de esa organización, y el primera elemento individual que debemos revisar es la motivación. Y yo quiero que ustedes, por favor, en 2 palabras me vayan desarrollando para ustedes. No me van a buscar en Google, ni para ustedes, ¿qué es la motivación? Quiero hablar de motivación hoy con ustedes, pero no esa motivación desde el punto de vista teórico, que lo vamos a desarrollar en unos minutos, sino quiero que me den un concepto en este momento de motivación. Lucero Mejía, bueno, me imagino que esto fue hace un rato, pedía la palabra, pero no conseguía el icono. Así que adelante, ¿quién quiere participar? Lucero está aplaudiendo, adelante Lucero, pueden participar. Gracias, Yergi, muy amable. Para mí la motivación es una emoción manejada de manera positiva que me lleva a realizar bien las cosas, con efectividad y con afectividad, con empatía hacia los demás, pero también conmigo mismo. Perfecto. Dijiste muchos conceptos allí, ¿no? Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Hablas de empatía, ¿sí? Hablas de sentimientos, y ya vamos a ver por qué es importante que nombraste sentimientos, y manejados de forma positiva, porque esos sentimientos los podemos entender y vamos, como ya siempre digo más adelante porque está allí, pero me gusta que se adelante, porque vamos a ver que son estímulos, son impulsos. Esos sentimientos son estímulos e impulsos. Jorge, ya te estoy viendo, tranquilo que ya vas a estar. Entonces, manejado de manera positiva para poder conseguir objetivos. Ese fue el concepto que nos regaló Lucero. Jorge, adelante. Te escuchamos. Yo diría que para poder medir la motivación, depende del estado de ánimo del ser humano. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Y así va a estar marcada esa motivación. Perfecto. Entonces hablamos de un estado de ánimo del ser humano. Fíjate que tiene más o menos la misma perspectiva que la compañera Lucero, en el sentido de que estamos hablando de impulsos, de sentimientos, de estado de ánimo, ¿sí? Entonces, no quiero tocar ahorita, como iniciaste, para medir. Medirlo ya es ir más allá, ¿no? Ya es cuando lo conocemos, nosotros podemos saber qué es lo que vamos a medir. Pero fíjense que hay 2 perspectivas de la motivación, y ambas se vienen desde el punto de vista intrínseco, ¿sí? Ambas me hablan de sentimientos, impulsos, motivos. ¿Alguien tiene una visión distinta a lo que vienen haciendo los compañeros? Bien, Paola, adelante. Para mí la motivación es ese conjunto son las ganas que tiene una persona o un individuo para realizar una actividad. Creo que se fue el audio. Paola, vuelve. Ajá, ¿te escuchamos? Hola. Ajá, ahora sí. Las ganas para iniciar una actividad, ¿ok? Son las ganas que tiene un individuo para realizar una actividad o un trabajo. Bien, por aquí por el interno yo igual voy leyendo el chat. Dice Lucero que el reconocimiento es importante, la motivación, claro que sí. Vamos a ver por qué es importante. Tiene más de 60 años la teoría que nos dice que el reconocimiento está allí. Rosiris, adelante, te escuchamos todos. Buenos días, la señal está un poco mala. Bueno, sí, la motivación es como un estado de ánimo, como lo dijo la compañera, que activa, dirige y mantiene la conducta de una persona hacia metas definidas. Es un impulso, como usted también lo dijo, que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Esto es algo importante en una empresa, la motivación es lo más importante. La vaina de la incomodidad para arriba se separa una lámina exterior. Muchachos, por favor, los micrófonos, excelente. Muy buena intervención. Edith, ¿iba a concluir con algo? Sí, profe. Disculpe, mire, yo la motivación la pongo con un ejemplo. Por ejemplo, uno va al salón de clase. Dependiendo de
el ánimo que uno lleve, los estudiantes se van a dar cuenta cómo está uno en ese día. Entonces, dependiendo de lo que tú lleves, de la información que lleves, si es contundente, si es buena explicación, si es una forma que el profesor está demostrando que en ese momento no se siente óptimo en la clase, ellos lo perciben. Entonces, dependiendo del estado de la persona, uno va a darse cuenta si es capaz de que los estudiantes lo entiendan o no. Y ellos, la participación de ellos va a ser óptima, pero si la persona, o sea, el docente va con un ánimo decaído, que tiene problemas, y eso nunca lo podemos llevar al salón de clase. Entonces, Claro. si un estudiante quiere aprender, ellos necesitan captar del educador esa motivación, tienen que estar motivados. Entonces, yo pienso que en ese momento el docente, así tenga el problema del mundo, uno debe llevarlo, a ponerlo aparte, el problema, y ir con todo el ánimo del mundo a que los estudiantes se motiven en la clase, que participen y que sean activos, pienso yo. Totalmente de acuerdo, Edith, pero yo agregaría algo. Yo Sí. agregaría algo. No tan solo es la motivación del docente. También tenemos que pensar en que los individuos que están allí, en este caso el grupo, que son los estudiantes, también deben tener cierta motivación. Porque si no existe ningún tipo de motivación en aprender, como bien lo decíamos hace un rato, pues por más motivado que entre el profesor, si el profesor entra cantando y saltando, y por más que haya planeado toda su clase y lleve las mejores herramientas didácticas, si la cuestión no es de parte y parte, pues no va a funcionar. Que es el profesor, que es el facilitador, que es el docente, el llamado a que de una u otra forma estimule el hecho de que se participe, de que se dé lo que es la clase o lo que se tiene planificado. Ese ya es otro tema, pero muy bien con eso. Insisto con el hecho, para no estar yo apagando los micrófonos, por favor, solamente préndalos cuando vamos a intervenir y apagamos el micrófono porque se van a dar cuenta. Ahorita Rosiris lo tenía abierto y entonces va opacando un poco lo que son las intervenciones. Por aquí voy a leer otras cosas dentro del chat. Lucero sigue diciéndonos, la motivación genera proactividad en el ámbito educativo, tanto en los padres de familia, compromiso con su rol y con la escuela. En los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en docentes generadores de procesos novedosos, en directivos docentes, genera estrategias para sacar lo mejor de su docente y de sus estudiantes en la comunidad. Muy bien, Rosiris. Entonces, dentro de lo que es la conexión, bien, Jorge, ahorita intervenimos. Dentro de lo que es la conexión, es probable que dentro de 5 o 6 minutos se desconecte, volvemos a ingresar con el mismo enlace para poder seguir en lo que es la clase del día de hoy. Sí, 10 minutos, ok, me dicen por aquí. Bien, vamos a hablar entonces de esta motivación. ¿Qué es la motivación? Vamos a revisarla desde el punto de vista teórico para ver qué de lo que ustedes me venían diciendo se encuentra ya enmarcado, ya estudiado. En 1989 Stoner decía que es el proceso mediante el cual las personas son estimuladas para que alcancen sus metas u objetivos. ¿Sí? Fíjense que hablamos de estímulos, alcance de metas y objetivos, algo de lo que decíamos hace un rato, decía uno de sus compañeros. La motivación es el camino del éxito del hombre en el trabajo o en cualquier actividad socializadora. Esto lo decía Galvin en 2016. Éxito a través de la motivación. Pero ¿por qué es importante esta motivación dentro de la organización? Ya veníamos diciendo que cada uno de los individuos tenía comportamientos individuales, que esos comportamientos individuales afectaban lo que era la organización. Fíjense que nosotros tendemos a pensar que cuando decimos afectaban es una cuestión negativa, pero esa afectación puede ser positiva. Entonces, ¿por qué es importante? Hay que saber y entender el qué. ¿Qué mantiene al docente? Disciplinado en el trabajo y bajo las condiciones que recibe. ¿Qué es lo que lo mantiene allí? Es un elemento fundamental para nosotros poder hablar de motivación en la organización desde el punto de vista educativo. También nosotros tendremos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué ha hecho de la docencia esta persona
su labor y no otra. El por qué la docencia y por qué no es médico. El qué incentivos considera más favorables, qué es lo que le gusta, qué es lo que considera él que es un incentivo para poder motivar. Nosotros, al entender estas tres preguntas, pues podríamos pasar a la siguiente fase, que es ¿por qué es necesaria la motivación? Que pareciera obvio, pero a veces por ser obvio lo obviamos, lo dejamos de lado. Entonces, los administradores que logran motivar con éxito, entiendas administradores como líderes, como gerentes, como docentes, ¿okay? Como coordinadores que logran motivar con éxito a los empleados, proporcionan frecuentemente un ambiente, el entorno donde existan motivos apropiados para satisfacer necesidades. Fíjense estas pequeñas palabras: necesidades, ambiente, entorno y motivos para satisfacer necesidades. Otro de los elementos a tomar en cuenta para decir por qué es importante la motivación es que es una asociación afectiva que se manifiesta como conducta intencionista. Se habla de intenciones de la manera interna que van a determinar por la asociación previa de señales de placer o dolor. Cuando hay placer o dolor, según eso y según la intención que yo tenga, pues vamos a lograr esa motivación. Según esta definición de McClellan, todos los motivos son adquiridos y toda motivación se basa en emociones. Y hablaban de emociones hace un rato ustedes mismos, profes. Entonces, revisemos qué tipos de motivación hay. Para eso vamos a ver la cadena de necesidad, de deseo y de satisfacción. Fíjense que nosotros tenemos una necesidad. Esas necesidades que nosotros se nos presentan vienen a presentarse y van a desarrollar deseos. Yo lo necesito y después lo deseo, lo pienso, lo quiero. ¿Esto qué va a ocasionar? Esto ocasiona tensiones. Estas tensiones pues me van a generar acciones. Yo voy a comenzar a desarrollar, a accionar, que dan como un resultado lo que es la satisfacción. Cuando yo logro la satisfacción, esa necesidad bajó. Se dice que esta cadena de necesidad, deseo y satisfacción, pues es una de las cosas a tomar en cuenta al momento de hablar de motivación. Fíjense, yo tengo la necesidad de dinero, de vehículo y de casa, por decirlo así. Cuando yo presento esta necesidad, pues eso me va a generar que yo desee ya la casa, que yo desee el dinero y que desee el carro. Entonces, cuando yo deseo la casa, yo ya comienzo a pensar, bueno, yo necesito la casa, pero deseo que esa casa sea de un piso, de 2 pisos. Comienzo a revisar qué opciones tengo y ese deseo hace de que yo comience a moverme, a accionar. ¿Y qué me da lugar esos deseos? ¿Qué se mueven dentro de esos deseos? Pues yo comienzo a accionar. ¿Cómo hago para accionar? Yo comienzo a trabajar de una u otra manera en averiguar cuánto cuestan las casas, comienzo a averiguar cuánto me cuesta, comienzo a ver de dónde saco el dinero, qué bancos me pudieran dar un crédito, todas esas cosas, ¿ok? Luego de que yo pues ya genero ese deseo y estamos hablando en esta clase como tal o en este ejemplo como tal, pues yo comienzo a trabajar en ello y si yo logro la satisfacción de ese deseo, pues se dice que ya la motivación se dio. Yo quisiera que alguno de ustedes me diera el ejemplo de esta cadena sencilla de lo que es una necesidad, lo que es un deseo y cómo se satisface, pero desde el punto de vista educativo. Vamos a ver qué tan creativos están ahí. Perdón, Georgie, en el momento en que hizo la pregunta, no le escuché absolutamente nada. ¿Me la puede repetir, es tan amable? Sí, claro que sí. Mire, la idea es ver esta cadena de necesidad, deseo y satisfacción. Generalmente la motivación, dice este autor, dice que nosotros nos movemos. Cuando hay una necesidad dentro de nosotros, esa necesidad se transforma en un deseo, es algo que queremos, y después que nosotros queremos eso, comenzamos a accionar, a trabajar para que se dé esa satisfacción. Yo estoy aplaudiendo, Georgie, o sea, levantando la mano. Es que si no levantas la mano no se rueda, pero no importa, adelante, puedes hablar. Gracias. No, es que el icono de levantar la mano no sé qué se me hizo. Se quedó. Qué raro. No, claro. No veo cuando aplaudes porque no se corre. En cambio, cuando levantas la mano, pues se corre, pero ya interveniste. Pues vamos. Ok, vale.
Entonces, digamos, en el ámbito educativo lo aplico a esta maestría que estamos realizando, ¿sí? De diferentes maneras, los participantes tuvimos que haber visto la necesidad de afilar la sierra, como se dice, de estudiar, de ponernos más al día en estas clases dentro del ámbito de la gerencia y el liderazgo administrativo. Esa fue como la necesidad que se vio, ¿cierto? Luego viene el deseo de en dónde puedo capacitarme, dónde puedo adquirir mayores competencias. Y de una u otra manera alguien nos refirió o nos habló de esta institución educativa. Y la satisfacción es estarla realizando y muy seguramente cuando la terminemos, que va a ser la satisfacción personal, pero pues también la satisfacción económica, porque vamos a poder ascender, obviamente después de otros procesos, ¿no? Pero ya es un insumo que tenemos para poder ascender y escalar tanto a nivel salarial como a nivel jerárquico. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más que lo vea desde este punto de vista, desde el punto de vista de la docencia? Bien, vamos a entonces ya dentro de la reunión queda un minuto. ¿Okay? Ahorita que nos desconectemos, vuelven a ingresar a través del mismo enlace y continuamos con la clase de hoy, los últimos 30-35 minutos para comenzar a desarrollar lo que son las teorías. Perfecto. Vamos a revisar a ver si alguien más está levantando la mano, está aplaudiendo. No, Rosiris, no, nadie. Perfecto. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de esto, fíjense que surge un concepto, que es el concepto de necesidades. Y para eso vamos a comenzar a ver las teorías que desde el punto de vista intrínseco comienzan a mover al sujeto para que nazcan estos deseos luego de que existen las necesidades. Y es que las necesidades, si se quiere, están presentes dentro de lo que es el desarrollo del sujeto y el desarrollo de la motivación desde el punto de vista laboral. De todas formas, miren, les digo algo, hay una carpeta dentro de lo que es el aula virtual que ustedes consiguen y allí les coloqué, como les dije en la clase pasada, ahí está la Biblia prácticamente de consulta de lo que es comportamiento organizacional. Tienen ustedes excelentes libros en digital donde pueden revisar cualquiera de los temas que estamos desarrollando aquí y muchísimo más ampliados, ¿ok? Pero como les digo, vamos a tocar ese tema directamente en lo que es el chat para poder salir de las preguntas por allí. Ok, bueno, muchas gracias. No, para servirle. Ok, entonces, ya esto lo pasamos, vamos a seguir. Quedamos en el hecho de que desde el punto de vista interno existen una serie de necesidades y estas necesidades dieron pie a teorías para desarrollar lo que es la motivación. La motivación entendida como un elemento de los individuos que forman parte de esa organización, como un elemento del comportamiento de los individuos que forman parte de la organización. Repasamos el hecho que desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de la organización es importante la motivación porque la motivación rige la conducta, rige el hecho de el actuar del sujeto para poder de una u otra manera satisfacer necesidades, satisfacer deseos y conseguir a través de acciones la satisfacción de esos deseos. Fíjense, existen teorías de contenido, de procesos cognitivas, que estas son teorías intrínsecas, podríamos llamarlas así. Estas teorías manejan la motivación desde el punto de vista interno. Y están las teorías de proceso, las teorías extrínsecas. Entonces, estas intrínsecas o de contenido se fundamentan en factores internos del individuo. Las preguntas que hacíamos hace un rato, ¿qué sostiene a ese individuo? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo detiene a ejecutar ciertos actos o ciertos comportamientos? ¿Sí? También tenemos las teorías ya extrínsecas. Las teorías, pues, hacen que la persona encargada de llevar las riendas de la organización conozca el ambiente, el entorno, todas las necesidades externas alrededor que tiene el individuo para poder enfocarse en tener la cobertura total no, sino la cobertura de cuáles son
esos elementos externos que motivan a esos individuos para propiciar ambientes, estrategias, elementos que sean necesarios para fomentar la motivación a nivel interno en la organización. Entonces, la primera de las teorías que vamos a revisar es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, fíjense, en 1943. Jerarquía de las necesidades. Volvemos a hablar de las necesidades. Y esa teoría me desarrolla diciendo que los motivos que hacen que el hombre actúe, que ese comportamiento humano, están dentro del mismo individuo, dentro de la misma persona. Y su motivación para poder accionar, para poder actuar, pues viene de fuerzas que existen dentro de él. ¿Sí? Muchos de ustedes al principio, cuando les preguntaba el concepto de autoestima, hablaban desde el punto de vista interno. Y fíjense, podemos enfocarnos dentro de esta teoría. Podemos entender que esas teorías, algunas son conscientes y otras no son conscientes. Entonces, vamos a tener dentro de esta una pirámide entendida que hay una disposición jerárquica donde lo que está más arriba pues es mucho más fuerte y también en menor cantidad, y lo que está más abajo más cantidad, pero es lo que va a dar la base a todo ese comportamiento. Entonces la primera parte o la base de la pirámide de las necesidades o de esta jerarquía de necesidades que vemos dentro de la teoría para poder desarrollar lo que es la motivación son las necesidades fisiológicas o necesidades básicas. Nosotros no podemos pensar ni siquiera en ir a trabajar si nosotros tenemos satisfechas las necesidades básicas, fisiológicas, primitivas, las mínimas. Nosotros no podemos pensar en ir a trabajar si no tenemos alimento. Nosotros no podemos pensar en ir a la organización si ni siquiera respiramos bien. ¿Qué concepto o qué importancia le hemos dado a nosotros al solo hecho de poder respirar en estos tiempos de pandemia? Fíjense ustedes, una pandemia que afecta directamente la respiración. Entonces, fíjense, estas necesidades fisiológicas que hablan de alimentación, de mantenimiento, de salud, de región, de descanso, de sexo, si nosotros no tenemos satisfechas en gran medida o principalmente estas necesidades fisiológicas básicas, nosotros no podemos pensar en ninguna otra necesidad. Nosotros necesitamos de respirar, de alimentarnos y de tener todas estas necesidades al día, porque si no, no podemos pensar en otra cosa. Cuando nosotros tenemos esas necesidades al día, nosotros entonces ya comenzamos a mirar hacia arriba y tenemos esas necesidades de seguridad. ¿Y cuáles son estas necesidades de seguridad? Esa necesidad de sentirme seguro, esa necesidad de sentirme protegido, esa necesidad de yo tener un techo donde llegar luego de bajar, esa necesidad de yo poder tener donde guardar mi ropa, mis cositas, mis recuerdos, mis fotos, donde tener una vivienda, esa necesidad de poder tener un empleo. Bien, para nosotros pensar en tener una casa, tenemos primero que tener las necesidades de alimentación. Luego que tenemos esas necesidades de alimentación o fisiológicas básicas, podemos pensar en necesidades de seguridad. Cuando subimos ese escalón, cuando ya logramos tener eso, pues entonces podríamos empezar a pensar en necesidades sociales. ¿Cuáles serían esas necesidades sociales? Pues todo lo que tiene que ver con la asociación, la aceptación, el reconocimiento, que hablábamos hace un rato, que decían todos los compañeros, el reconocimiento, el afecto, esa palmada en el hombro, esa teoría de la economía de las caricias, ese desarrollo afectivo, ¿ok? Esa asociación, ese afecto, la intimidad sexual, diferente del sexo, que veíamos abajo, pero ya es una necesidad desde el punto de vista social. Entender que estas necesidades sociales nacen después de que yo realicé la cobertura o la satisfacción de las necesidades anteriores. Cuando yo llego a satisfacer estas necesidades, pues ya puedo empezar a pensar en lo que son las necesidades superiores, y estas serían las necesidades de autoestima. Cuando nosotros ya hablamos de las necesidades de autoestima, pues hablamos de reconocimiento, de confianza, de respeto. Hace rato le hablaba de reconocimiento también desde el punto de vista social, pero esta ya va más hacia alimentar un poco el ego, porque por más de que algunas personas digan que no, que malo, siempre es bueno que haya un reconocimiento a eso que yo estoy haciendo, a esa individualidad, a ese aporte.
Entonces, ese respeto, esa confianza, ese alimento del autoconcepto, esa necesidad de autoestima, comienza a satisfacerse solo cuando yo he llegado a satisfacer las de abajo, las inferiores. Pero nos dice esta teoría que luego que yo tengo estas necesidades, pues puedo pensar en desarrollar mi potencial, y es la necesidad de esa autorrealización, que llama Maslow. Esa autorrealización es cuando nosotros llegamos al pináculo, a la cúspide, cuando nosotros decimos, bueno, y aquí no más. Hace un rato una compañera nos decía, bueno, teníamos la necesidad de estudiar. Esa autorrealización vendría siendo cuando a mí me están poniendo la medalla y me están entregando el título. Y muchas veces, y esa es una de las críticas a esta teoría, dice que nosotros alcanzamos esa necesidad, alcanzamos esa autorrealización y que nunca llegamos a llegar al tope. Porque cuando nosotros llegamos a ese tope, nosotros queremos seguir más. Entonces llegamos a un posgrado de maestría y nosotros queremos el doctorado. Y después sale otro estudio y vamos por allá. Nosotros tenemos un trabajo y nosotros estamos mirando cómo nos suben el sueldo, cómo hacemos para que nos reconozcan y pues tener un mejor trabajo con otro sueldo. Y llegamos a ese mejor trabajo con otro sueldo, con mejor sueldo, y queremos otro más arriba. Entonces, esa necesidad de autorrealización siempre está, que cuando la consigamos vamos a tener nuevas metas. ¿Alguna pregunta con lo que es esta teoría de la jerarquía de las necesidades? ¿Alguno de ustedes se vio identificado cuando veníamos hablando de lo que eran las diferentes necesidades? ¿Comenzaron ustedes a sentirse identificados dentro de lo que fue el desarrollo desde el punto de vista organizacional? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quieren aportar a lo que es esta teoría? Los escucho. Profe. Adelante. Edith. Profe, mire, la teoría de Abraham Maslow, viendo la pirámide, o sea, teniendo en cuenta la pirámide, que es lo primero, lo fisiológico, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización, tengo como un poquito de duda en pensar que la teoría de Maslow no se podría implementar en todos los aspectos, y eso depende de la clase social. También porque hay clases sociales de muy bajo perfil que no tienen esa motivación para lograr alcanzar toda la pirámide de Abraham Maslow. Como no tienen esa satisfacción, digo yo, que es porque no han tenido la oportunidad de ascender, en el sentido de que no han tenido la oportunidad de estudiar. Yo he visto casos de niños que la madre no estudió y ella necesita satisfacer esas necesidades, pero trata de lograr ese acento y no lo logra, pero por el obstáculo de no tener todos esos aspectos que habla Maslow en su pirámide. Entonces, eso depende también del nivel educativo y también de los estratos sociales, de los estratos sociales, de que dependiendo de eso, la persona va a tener más motivación para llegar al éxito. ¿Estoy equivocada o no? No, aquí nadie está equivocado, aquí respetamos los espacios. Ya Lucero ahorita va a intervenir, aquí respetamos los espacios y la forma de pensar de todos, y la idea es construir un concepto, y si no estamos de acuerdo, sencillamente pues debemos fundamentarlo. Bien, fíjate, hablando de clases sociales, yo creo que, bueno, de repente lo que pasa es que algunos la tienen más fácil que otros, y la idea ahorita es ver la teoría. Y de pronto yo no puedo alcanzar ese reconocimiento, esa confianza, o hablar de situaciones mucho más elevadas, porque yo estoy satisfaciendo necesidades básicas y necesidades fisiológicas muy básicas. Yo lo que alcanzo a percibir en determinado caso es poder comprar alimentos. Todo lo que ingrese va para alimentos. Entonces de repente no he podido avanzar dentro de esa pirámide. Pero para hablar de motivación dentro de esta teoría, más allá de lograrlo, de no lograrlo, de cómo lograrlo, de las oportunidades, de las clases sociales, la importancia o por qué se trae a colación es porque nosotros debemos identificar necesidades como gerentes, como docentes, como profesores, como individuos dentro de la organización. Debemos identificar las necesidades.
¿Por qué? Porque a nosotros identificar necesidades, nosotros podemos actuar para poder satisfacer necesidades. Entonces, identificando necesidades podemos actuar. ¿Ok? Esa es la conclusión de esta teoría. Lucero, adelante. Muchísimas gracias, Jordi. Pues las emociones que me movían y los sentimientos viendo esta pirámide, pues primero como que iba yo chuleando a título personal iba chuleando. Sí, claro, por eso de pronto yo estoy motivada, esta, ¿cierto? Ajá. Perdón, a título personal. Y pensando en mis estudiantes, Adiós. Perdón, pensando en mis estudiantes, miraba cómo nosotros en la institución educativa en donde yo trabajo en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, un grueso de estudiantes que pertenecen a nuestra institución tienen necesidades fisiológicas y básicas insatisfechas, ¿sí? Especialmente en la alimentación, de salud también estamos siendo muy golpeados en este momento. Y esto baja definitivamente la falta de motivación en los estudiantes para estudiar. Pero también creería, Georgie y compañeros, que la capacidad o la resiliencia que los individuos desarrollen también hace parte fundamental de esto. Nosotros recibimos trabajos por diferentes medios, Classroom, WhatsApp y trabajos en físico que debemos escanear y enviarle a cada uno de los docentes, ¿sí? Para aquellos que no tienen acceso a ninguna clase de tecnología. Y hemos visto unos trabajos de personas que muy vulnerables que viven en unos asentamientos bien complicados, sin acceso a servicios públicos. Tenemos muchos compatriotas de venezolanos que están allí, junto con colombianos, pasando todas las necesidades habidas y por haber. Y encontramos unos trabajos, profe Georgie, excelentes, con una calidad, se le ve que el estudiante le pone el amor, el querer, que se esfuerza, con notas, por ejemplo, como yo hice lo mejor que pude, pero quisiera que un profe me explicara. O sea, dice uno, qué motivación tan grande. Claro que sí. En ese sentido, pues citamos una niña para hablar con ella. Y ella nos decía, profe, es que yo no quiero vivir como está viviendo mi familia, yo el día de mañana yo quiero vivir mejor, quiero vivir así como viven ustedes los profesores. Bueno, la gente cree que uno vive súper bien, pero bueno, gracias a Dios estamos muy bendecidos. Pero yo quiero el día de mañana sacar adelante a mi mamá, que podamos tener una casa, que no nos mojemos, que no haya barro. Entonces, dentro de todo, yo creo que es muy importante la resiliencia que el ser humano desarrolle. Y así hay cantidad de ejemplos, como también tenemos estudiantes que lo tienen todo, pero son vacíos en su parte afectiva y esos muchachos no rinden y lo tienen absolutamente todo. Tienen todos los medios, pero no tienen el afecto y no rinden. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias, Lucero. Fíjese, estudiantes que tienen tal vez satisfechas las necesidades que pueden ver ustedes en la lámina como A, B y C, pero cuando llegamos a la D no está. Y fíjense la importancia de que a pesar de que esta es una teoría que habla de jerarquías, que habla de que algunas van por encima y otras van por debajo, fíjense el hecho de que al tener la ausencia de una podemos conseguir motivación. Y esa es una de las críticas que tiene esta teoría, que más de 70 años, ¿ok? Y una de las críticas es esa, que no necesariamente hay que hablar de estas necesidades desde el punto de vista jerárquico, no necesariamente nosotros tenemos que cumplir determinadas necesidades para subir y alcanzar las otras, sino que se pueden intermezclar y se van presentando según la realidad y la cotidianidad del entorno, de la vida y del individuo. Vamos a pasar entonces a otra teoría que vamos a revisar el día de hoy al momento de nosotros hablar de motivación. Esta es la teoría de los dos factores, la teoría de la motivación e higiene. ¿Ok? Motivación e higiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta teoría, tenemos que hacer referencia a Hesberg, fíjense el año, 1953. Entonces, me dice que hay factores higiénicos dentro de lo que es la motivación.
¿Cuáles son esos factores higiénicos? Todas las condiciones del medio ambiente. Todo lo que me rodea, esos factores higiénicos, que él llama higiénicos, pero todos esos factores que son externos, que son del medio ambiente, me van a afectar en mi motivación. Y hace rato les decía que cuando nosotros hablamos de afectación, de repente nosotros decía afectó y de una vez lo hacemos como algo negativo. Pero podemos tener factores negativos, y bien lo decía la profe Lucero, factores negativos, llueve, se me mete en agua, estoy en barro, tengo una mala calidad de agua, pero esos factores negativos y ese ambiente, ese entorno, se han transformado en una motivación desde el punto de vista positivo para salir adelante. ¿Ok? Así como pueden haber y deben haber factores positivos para que yo, esa persona que no está tan motivada, que no tiene ese nivel de motivación, pues a través de factores externos se pueda motivar, como son las posibilidades de yo brindarle a mi personal el hecho de que tenga su alcohol, de que tenga su mascarilla, de que tenga todas las medidas de bioseguridad para poder desenvolverse dentro de su trabajo, que el entorno laboral sea lo suficientemente acorde a un ambiente para desarrollar el trabajo dentro de la organización. Ahora, está el otro, que son los factores motivadores, y estos factores motivadores son los internos, entonces el éxito, el reconocimiento del trabajo. Estos factores intrínsecos se relacionan con satisfacción, en lo que es mi puesto de trabajo. Desde el punto de vista interno, si yo estoy satisfecho en mi puesto de trabajo, yo puedo hablar que hay factores motivadores. Mientras que los factores extrínsecos se asocian con lo que es la insatisfacción. Cuando encuentro que el ambiente no es lo que yo quiero, hay insatisfacción. Eso es lo que podemos ver dentro de esta teoría. Dentro de estos factores higiénicos se describe el ambiente del hombre y este cumple una función básica, fundamental, para evitar lo que es la insatisfacción dentro de lo que es mi empleo. Estos factores motivadores parecen ser eficaces para lograr la motivación de lo que son las personas y lograr un rendimiento superior. Otra de las teorías es la teoría del modelo contingencial de la motivación o el modelo de Brum. 1964. Hago énfasis en los años. Fíjense, cuando nosotros hablamos de esta teoría, hace referencia a que la motivación es producto del valor que le dé cada una de las individualidades de la organización a que sus resultados, sus acciones, su actuar dentro de la organización genere expectativas internas para que las metas se cumplan. Si yo estoy lo suficientemente motivado, voy a tener las expectativas suficientes para cumplir las metas de la organización. Ese es el resumen de lo que es esta teoría. Para él, los factores que determinan la motivación para que uno sea productivo en el trabajo son dos, lo podemos ver ahorita tres, que son objetivos individuales. Cuando yo me trazo objetivos desde el punto de vista individual y esos objetivos son suministrados de manera clara, precisa, planeada por parte de los factores superiores dentro de la organización, la relación que hay entre el individuo que percibe que lo que él está produciendo, lo que él está aportando a la organización, pues es bueno para lograr sus objetivos individuales, y finalmente la capacidad del individuo para poder influir en su propio nivel de productividad. Y en esto estamos claros. El individuo, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, profe, puede de una u otra manera influir en el hecho de ser más productivo, en el de poner ese poquito más, en el de ponerle ganas, en el de echar el resto, ¿sí? Esta sería la teoría del modelo contingencial de la motivación. Ahora vamos a ver una que nos gusta mucho. Esta es mucho más reciente, esta hablamos del año 1999, es desarrollada por Lawler III y también es conocida como la teoría de las expectativas de Brum. ¿Okay? Esta teoría de expectativas me dice que todo sujeto espera que al ejecutar una acción o al que yo cumpla un objetivo o una meta, pues espero una recompensa. Si yo estoy dentro de una organización y dentro de la organización que hace zapatos me dice que cuando yo cumpla la meta de hacer 100 zapatos voy a recibir una bonificación, yo espero, como cualquier ser humano, que cuando yo tenga los 100 zapatos me va a llegar esto. Si dentro de la organización educativa a mí me dice, cuando yo comience a estudiar estudios de cuarto nivel, yo presente, valide, haga todo el trámite y llegue allí, me va a llegar un bono adicional por mejoramiento profesional, yo espero que cuando yo haga eso, tenga esa recompensa. Entonces, esa recompensa, fíjense que todavía no estamos hablando de dinero, puede ser de cualquier tipo, pero el dinero entra allí. El dinero, dice la teoría, que puede motivar no solo en el desempeño, sino también en el compañerismo y la dedicación que le pongamos.
Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿Por qué dicen ellos que el dinero afecta? Es que las personas desean el dinero porque este les permite no solo satisfacer necesidades fisiológicas, de seguridad, fíjense que hablamos todo el tiempo de las necesidades de la pirámide, sino también sus necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Entonces, el dinero no es que me va a satisfacer solamente por el dinero, sino es lo que él representa. Ese dinero, ese premio, yo lo puedo transformar en premios que me gustan. Y no como pasa en muchas organizaciones que dicen, bueno, vamos a premiarlo y el premio es un portalápices. Entonces, no, bueno, pues ya tengo 4, me han dado 4 portalápices en los últimos 4 años. ¿No sería mejor si me dan el dinero? Muchas veces lo hemos escuchado y hasta lo hemos pensado. Pero mire, para el Día del Padre, pues tenemos esto para ustedes. Y traigan cualquier regalo, tráiganlo a su mente, o el Día de la Madre. Ustedes dicen, bueno, pero me hubieran gastado en esto, me hubieran dado la platica, ¿no? Que yo la necesito y hubiese hecho algo más con lo que es el dinero. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que es esta teoría? O las que hemos venido repasando. Disculpe, profe, pero no escuché cuál es el nombre de esa teoría, que es muy buena. Es muy buena la teoría o el reconocimiento. La teoría es la teoría de las expectativas de Bloom. ¿Ok? Este material yo se los voy a dejar a ustedes disponible dentro de la plataforma, un archivo de PDF, lo van a tener disponible para que todo y cada uno de ustedes lo pueda revisar cuantas veces quiera. ¿Ok? Esta teoría de Bloom la desarrolló Bloom y Lawler III en 1999 pues comenzó a hablar ya de que esa recompensa tenía que ser dinero. Perfecto. Entonces, también Lawler, pero esta vez en asociación con Porter, comenzaron a hablar de que nosotros teníamos esa mentalidad de que le damos mucho valor a lo que es nuestra expectativa y el hecho de que esa expectativa sea reconocida. ¿Por qué? Si las personas perciben y creen que su desempeño es posible como necesario, si creen que son valiosos para la organización y que cada vez que ellos consigan los objetivos de la organización van a tener una recompensa y esa recompensa es el dinero, sin duda se van a desempeñar de la mejor manera posible. Vamos a ver este cuadrito muy sencillo. Cuando hay un esfuerzo dentro de lo que es mi trabajo, si ese esfuerzo existe, la posibilidad de que yo tenga ese esfuerzo, yo internamente estoy pensando que ese esfuerzo debe ser compensado, que ese esfuerzo debe ser premiado. Cuando se ejecuta ese esfuerzo, entonces vamos a revisar nosotros si se logró los objetivos que tenemos. Y cuando yo ejecuto el esfuerzo, logro los objetivos que me planteó la organización, logro mis objetivos personales, yo espero que haya una compensación. Si hay una compensación, bien sea intrínseca o extrínseca, voy a lograr la satisfacción. Si no hay una compensación, o yo considero que la compensación no es equitativa, pues vuelvo a caer en un ciclo de desmotivación. Vamos a ver un ejemplo sencillo, y no es el deber ser, ¿no? Pero muchas personas le dan valor al regalo que, por ejemplo, llevan a una fiesta. Yo llevé un regalo y yo espero que cuando a mí me... no lo vamos a dejar por ahí porque se va a ver mal. Vamos a ver los regalos también, pero en esos intercambios de regalos con el amigo secreto que se juega generalmente en diciembre, por lo menos en Venezuela, sé que en algunas partes de Colombia también. Ese intercambio de regalos, el amigo secreto lo vemos aquí, donde uno saca un papelito y uno le toca darle un regalo a un compañero de la organización. ¿A cuánto no les ha pasado que llevan tronco de regalo, tremendo regalo, y cuando entregan el regalo, ustedes les salen con un par de medias, con un chocolate, con una cuestión que compraron 5 minutos antes y pues ustedes le entregaron eso? Y resulta que usted hizo un regalo bien elaborado, y costó bastante dinero, y con muchísimo cariño, y resulta que ustedes salen con otra situación. Bueno, más o menos en esto va esta teoría, en el sentido de que nosotros esperamos que en la medida que nosotros demos, nosotros nos tienen que retribuir. Perfecto. ¿Alguien quiere intervenir? Que tiene el micrófono abierto, ¿sí? Profe. Adelante. Profe, mire, acá en Colombia, en las instituciones públicas, cada año cuando el estudiante termina el bachillerato, él tiene la oportunidad de obtener una beca dependiendo del puntaje de las ICFES, que es la prueba que máxima que debe de obtener un estudiante para entrar a la universidad.
pienso que esa es una motivación para los estudiantes para que ellos se esfuercen en estudiar bien y sacar un buen puntaje, porque el objetivo de ellos es llegar a la universidad gratuitamente, pero no son todos, sino una mínima cantidad de estudiantes, creo que son 3 en cada institución, dependiendo. Entonces, yo digo que esa es una motivación y que va a satisfacer a aquel estudiante mañana más tarde cuando ya logre su objetivo. ¿Cierto, Claro que sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Y encima, pues se genera una competencia, que eso es harina de otro costal, pero esa competencia sana en el sentido de que se mejora. Ya nos quedan los últimos 10 minutos, vamos a terminar de repasar el tema del día de hoy. Fíjense, pasamos desde la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, hablamos de los 2 factores de Herzberg, hablamos de la teoría de Victor Bloom y terminamos con la platica de Edward Lauler III. Estos son los individuos que revisamos hoy desde el punto de vista teórico para poder determinar y sacar y entender por qué la motivación no es solamente hablar de que estamos motivados y sí, vamos a hacerlo. No, motivación tiene su referente teórico y lo conseguimos el día de hoy con estos 4 superautores. Entonces, les pregunto yo rápidamente, en los últimos 10 minutos, ¿la motivación es intrínseca o extrínseca, estimadas profesoras? ¿Es interna o es externa? Lucero. Es doble. El doble. Para mí es de doble sentido, tanto intrínseca okay, como extrínseca. Intrínseca en las organizaciones educativas, dentro de los programas y planes que desarrolle la parte directiva, asimismo como en la organización informal que hacen los docentes, ¿no? Que reunirse extracurricularmente para festejar, para hablar, para hacer intercambio, como dentro de la organización formal, que es tener en cuenta las fechas especiales, pero también tener esos momentos de reconocimiento por la labor, por la forma en que se desarrolla la labor. Eso motiva también muchísimo al docente y también a los estudiantes. Nosotros tenemos la Noche de los Mejores, que es al finalizar el año y se reconocen por distintos factores a los docentes y asimismo a los estudiantes. También lo hemos hecho con padres de familia. Y también es extrínseca en la forma, o viéndolo desde el punto de vista cuando el padre de familia y la comunidad reconoce a sus docentes. Eso es súper, súper motivante. Bonito, tanto con los docentes como con los directivos. Eso es muy motivante. Una palabra de aliento, que un padre de familia le envíe un audio a un profe diciéndole muchas gracias por asesorar a mi hijo, muchas gracias porque lo escucha, porque lo aconsejó. Eso es muy motivante y va permeando aún a los docentes que son muy apáticos en esta parte. La motivación permea de una o de otra manera, pero permea los diferentes estatutos o estamentos de una organización. Excelente, Lucero. ¿Alguien que difiera de Lucero diga, no, es de un lado o de otro lado? Si no, creo que con la intervención de ella estamos de acuerdo. Alguien que difiera, que diga, no, no, es intrínseca netamente, es extrínseca netamente, o es interna o es externa. ¿No? Bien. Fíjense, nosotros podemos decir, porque hay estudiosos que dicen que solamente tiene que ver con lo interno, solamente con lo externo, otros que tienen la posición de Lucero, que tiene que ir desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo. Lo importante es entender cuáles son los factores que van a potenciar esa motivación. Porque como les decía hace un rato, motivar no es solo entrar aplaudiendo, gritando y haciendo una buena planificación, sino tenemos nosotros que entender cada uno de los factores que desarrollan la motivación dentro de esa organización, dentro de las individualidades que representa cada uno de los participantes de esa organización. Bien, vamos a ya comenzar a cerrar. Fíjense esta pequeña lámina. Hablemos primero de esta motivación extrínseca o externa. ¿Sí? Esta motivación extrínseca o externa generalmente tiene como característica que busca un premio. Busca conseguir ese premio. Conseguir mi objetivo, démelo mío para acá. ¿Sí? Evitar un castigo. Bueno, yo tengo que llegar temprano porque si yo no llego temprano, entonces me van a descontar. Ahí hay una motivación. Y es la motivación que no me quiten la platica. Yo tengo que llegar y cumplir el horario.
y eso es para evitar un castigo. También para obtener algo, una buena calificación, un cupo en la universidad, como decían las profesoras, obtener dinero, obtener premios. Generalmente es externa, generalmente no, es externa, pero generalmente es la más fácil de conseguir, pero la más difícil de que se mantenga en el tiempo. Y esta está enfocada en lo que es el resultado de la actividad, el resultado del objetivo. Es como esos estudiantes que de un día para otro, y ahí nos metemos todos nosotros cuando seguimos estudiando, nosotros pretendemos que faltando 3 horas para la entrega, nosotros agarramos, hacemos toda la actividad, sacamos hasta 20, una A, un 100 sobre 100, y cuando nos preguntan el tema a los 5 días siguientes, pues, me dice, bueno, yo entregué esto y salí muy bien. Sí, hay una motivación para salir bien, pero realmente hay algo en el tiempo. Y vamos a revisar esta cara, que es la cara intrínseca o la cara interna. Y esta va enfocada en el hacer la actividad. Se dice que esta satisfacción desde el punto de vista interno, pues, dura muchísimo más, pero es la más difícil de lograr. Eso se necesita tiempo. Usted actúa por satisfacción personal y no por evitar el castigo. Usted es un aprendizaje profundo dentro de lo que es la motivación desde el punto de vista intrínseco. Y también, pues, mucho más productiva y mucho más creativa. Para los últimos 5 minutos, les voy a pedir, por favor, que todos enciendan sus cámaras. Esta es la manera de pasar asistencia dentro de lo que es el día de hoy. Vamos a terminar de revisar el chat. Sí, ya quedan 4 minutos. Por favor, estimados profesores, vamos a ir encendiendo las cámaras para poder hacer lo que es la toma final. Gracias, Lucero, por encender la cámara. Seguimos esperando el profe Jorge, la profe Paola, Rosiris. Hola, Rosiris, tranquila. Vamos a peinarnos. Bueno, ya no tengo mucho que peinarme, pero ahí vamos. Ahí vamos. A ver, la profe Paola. El amigo Jorge, ¿dónde está por ahí? Vamos a encender, por favor, todos la cámara. Fíjense, esto es una pregunta que les voy a dejar para que al finalizar este encuentro, que quedan 3 minutos, que por favor cada uno de ustedes lo va a responder a través del chat, a través del WhatsApp. Dentro de tu profesión y en la nueva normalidad, ¿qué te motiva? ¿Ok? ¿Qué los motiva a cada uno? Me lo van a responder con una notica de voz, me lo van a responder por escrito, pero dentro de la próxima hora, al cerrar la actividad, lo vamos a hacer a través del chat de WhatsApp. Y eso forma parte de la participación que vamos a tener el día de hoy. Dentro de tu profesión y en la nueva normalidad, ¿qué te motiva? Edith, no te vemos. Tienes la cámara al revés. Voltéela, estamos viendo tu casa. Tienes que ponerte. El profe Jorge dejó el teléfono botado y siempre quería hacerlo que tenía la cámara prendida. Mira, ya la prendió. Bueno, exacto. Necesito que todos tengan la cámara prendida. Exacto. Para poder hacer lo que es el cierre y lo que es la captura final de esto. La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. Podemos estar muy motivados, pero sin responsabilidad, si no hay un establecimiento de un hábito, si no hay un reconocimiento a todas esas motivaciones, a todas esas actitudes, pues no podríamos continuar. De esta manera, pues estamos llegando a lo que es el final del encuentro del día de hoy. Espero haber estado a la altura de sus expectativas y nos quedan exactamente 2 minutos para que 20 segundos, los que quieran participar, por favor den las conclusiones, digan cómo les pareció, qué mejoramos, qué cambiamos o qué les gustó del encuentro del día de hoy. Adelante. Profe, disculpe, me gustó todo y el interactuar con usted. Y una pregunta, ¿todo este tema va para el próximo trabajo que nos toca entregarle? Sí, todos los temas que veamos aquí tienen de una u otra manera relación con cada una de las entregas. Entonces ustedes pueden tomar información de la que tenemos aquí y aplicarla en cada uno de los elementos que tenemos como instrumento de evaluación en la materia. ¿Quién más? Profe Jordi, perdón, la pregunta en dónde la debemos contestar, a dónde le enviamos en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp por donde se les pasa a ustedes el enlace para conectarse. Yo de todas maneras ahorita al finalizar les escribo por allí. Por allí pueden mandar una nota de voz para que no se compliquen escribiendo. Es como la conclusión de lo que es la actividad del día de hoy. Perfecto. Bien, Paola, adelante, profe. Buenas. Quedan 1 minuto, así que ya nos vamos yendo. Adelante, profe, rapidito.
Profe, más que todo una conclusión, la verdad es que en toda organización es necesario tener en cuenta los comportamientos tanto individuales como grupales. Y dentro de esos comportamientos la motivación es un factor primordial, porque si no hay motivación, la persona no está estimulada para lograr los objetivos que tiene trazados. Ese era el objetivo mío del día de hoy. Espero que todos estemos de acuerdo. Ya en cualquier momento esto se corta, así que muchísimas gracias por estar allí y estoy a su disposición. Hasta luego, queridos alumnos, queridos profesores.